Muy buenas tardes, hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio Patrimonio Gráfico Chileno, organizado por el Archivo de Láminas y Estampas y el Departamento de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. En esta ocasión hablaremos de la ilustración nacional y además profundizaremos en la trayectoria del artista Vicar, cuya obra se ha incorporado al Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional gracias a una generosa donación de su familia. Antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Mientras dure la conversación, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y alguien estará pendiente de recogerlas para realizarlas al final o durante el transcurso de la conversación. A continuación, quiero presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, está Moisés Jasón, investigador e historiador de la ilustración y el cómic. También nos acompaña Víctor Arregada, músico, publicista, hijo del dibujante Vicar y gestor de esta importante donación de obras de su padre a la Biblioteca Nacional. Y por supuesto, también está Claudio Aguilera, que será nuestro dueño de casa, que es el jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional. Así que ahora, sin más, los dejo con esta conversación. Estimados. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional y al Departamento de Extensión Cultural por permitirnos realizar esta actividad, una actividad muy importante para nosotros como archivo, un archivo que nació en el año 2017, gracias a las gestiones del director Pedro Pablo Seger, y desde este pequeño archivo hemos logrado reunir una importante cantidad de material dedicado a recorrer el patrimonio gráfico chileno, específicamente las historietas, originales de historieta y de ilustración de algunos de nuestros más grandes maestros. Y durante este tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, hemos podido también compartir con el público, con la gente interesada, con los investigadores, este material a través de Biblioteca Nacional Digital, parte de los servicios de la estructura de la Biblioteca Nacional para llegar a más gente, para democratizar también el acceso a la cultura. Entonces, antes de compartir con nuestros invitados, yo quiero mostrarles un poco a quienes se incorporan a esta actividad, a quienes no han tenido la oportunidad, saber un poco de qué se trata el archivo de láminas y estampas en Biblioteca Nacional, qué van a poder encontrar y qué sorpresas también van a poder ir incorporándose con el tiempo, porque justamente uno de los materiales que todavía no hemos podido subir por toda la situación que estamos viviendo, que se han postergado algunas labores, es el material donado por Víctor Arriagada, de su padre Vicar. Así que vamos a hacer este pequeño recorrido un poco doble por el material que está disponible acá y también, por supuesto, por la vida y obra de Vicar. Lo primero que yo quería señalarles es, bueno, qué van a encontrar y cómo navegar en el sitio Biblioteca Nacional Digital. Lo primero es ingresar justamente a bibliotecanacionaldigital.gov.cl en Fondo y Colecciones. Ustedes aprietan ahí, van a poder encontrar las distintas colecciones y fondos que se almacenan en este repositorio digital con miles de publicaciones, y hacen clic en Archivo de Láminas y Estampas, donde se despliegan las distintas colecciones que posee nuestro archivo en su versión digital. Una colección muy importante de afiches que se han ido recuperando, también afiches desde los años 40, en algún momento podremos hablar más de ese material. También una colección que se incorporó recientemente del poeta visual Guillermo Daider, y lo que nos interesa, lo que vamos a hablar en este momento, la colección de historietas e ilustración. Así que ahí, si ustedes hacen clic en historieta e ilustración, van a poder, se organizan de distintas maneras, y una de las formas más entretenidas también de recorrerlos es a través de autores. Si podemos volver a la lámina anterior, Marco. Acá ven los distintos autores, o sea, yo les contaba que están algunos de los mayores maestros de la ilustración y la historieta chilena, desde Temo Lobos,
pasando por Elena Poirier, bueno, Pepo, y en este caso aquí el que mostramos, Jorge Cristi, que se ve acá con la C, Mauro Cabrera, y Coré. Y si hacemos clic en Coré, pasamos a la lámina siguiente, podemos ver, solamente en el caso de Coré hay cerca de 100 originales que pertenecen a un periodo bastante, un periodo importante de su carrera, entre los años 30 y 40, sobre todo portadas y dibujos de la revista El Peneca. Y una de las cosas más interesantes, yo encuentro que se pueden hacer en Biblioteca Nacional es bueno, ustedes visualizan la imagen que han seleccionado, y se pueden hacer un zoom que llega a un nivel de detalle impresionante. O sea, yo creo que una de las maravillas que hoy día nos permite la tecnología justamente es eso, es poder entrar en la cocina de alguna forma de los dibujantes. Ustedes pueden ver aquí el trazo de Coré, los borroneos. Entonces, a través de estas herramientas, incluso a veces más que en el original, se puede ver cómo cada uno de estos dibujantes trabajaban, cómo construían sus materiales. Y aquí es donde yo quiero empezar a conversar con nuestros invitados, y justamente en esta situación que estamos, y lo hemos hablado un poco con Moisés, que es un destacado investigador, las posibilidades que da la digitalización de material, la digitalización de revistas. Por ejemplo, si uno entra en Memoria Chilena, ¿no es cierto, Moisés? Puede encontrar todo el primer periodo de Zigzag, todo el primer periodo del Peneca. Yo sé que tú has trabajado con ese material durante la pandemia. Y aquí es mi pregunta, bueno, ¿qué se puede, qué permite para la investigación la digitalización de material como el que hemos visto hasta ahora? Bueno, gracias Claudio, bueno, y gracias a la Biblioteca Nacional por este espacio que nos permite llegar con esta difusión y este conocimiento a todo Chile, bueno, y en realidad a todo el mundo. ¿Qué es lo importante de disponer de este material y de cualquier otro tipo de material digitalizado? Es poder acceder sin necesidad de estar allí. Y eso ha sido tan importante. Claro, tú mencionabas que yo he estado trabajando, y efectivamente, yo he estado revisando revistas españolas, y están en la hemeroteca de España, digitalizada. He podido revisar material de Argentina, porque estaba buscando los orígenes de ciertas historietas chilenas, y puedo entrar en la Biblioteca Nacional Argentina también a material digitalizado, sin necesidad de ir, ni de viajar, ni de procurar tener en mis manos ese material. Así que este esfuerzo de digitalización es súper útil, es inmensamente atractivo, es de primera necesidad. O sea, hoy día yo entiendo que todos los archivos y bibliotecas debieran tender a disponibilizar su documentación, lo que poseen en formato de este estilo. Y este esfuerzo que han hecho ustedes con estas imágenes, con esta calidad que se ve el trazo, es muy destacado. Yo creo que para allá vamos, y se agradece porque ayuda. Hay veces que uno necesita revisar, comparar, contrastar, y ahí está la información. No necesita uno pedir hora, viajar, solicitar un material, que hay que ir solo al salón de investigadores o cosas de ese estilo. Es lo que tú mencionaste en la introducción, la democratización del conocimiento. Por lo menos está la información, ¿okay? Y que esté es valiosísima. Todo el material que ustedes van a poder ver en Biblioteca Nacional Digital, que es parte del archivo de lámina y estampa de la Biblioteca Nacional, se ha conformado principalmente de manera muy importante a través de donaciones, de familiares, a través de donaciones también de los propios dibujantes. Tenemos una colección de dibujo contemporáneo también que está creciendo muy, muy importante. Y acá donde yo quería también, y me importaba mucho contar con la participación de Víctor, porque el año pasado, cuando no imaginábamos que íbamos a pasar todo esto, cuando nuestro archivo estaba creciendo, estaba incorporando nuevo material a velocidad muy importante, Víctor se acercó a nosotros y nos dio la oportunidad de tener cerca de una treintena de originales de distintas etapas de Vicar que ya fueron catalogados, y una vez que termine esta crisis sanitaria vamos a poder digitalizar y compartir también a través de Biblioteca Nacional General.
Entonces, Víctor, yo lo que te quería preguntar es ¿por qué para ti fue importante que este material que tú has conservado durante tantos años de tu padre y en tan buenas condiciones se incorporara a la Biblioteca Nacional, quedara como parte de nuestro patrimonio gráfico también? Hola Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes Moisés también. La importancia de preservar el patrimonio de la historieta chilena para nosotros como familia es fundamental. Por lo tanto, siendo herederos del arte, de la creación de Vicar, era fundamental hacer esta donación, esta entrega, para preservar parte de la historia. Y qué mejor que en Biblioteca Nacional, ¿no? Y hoy día con las nuevas tecnologías se puede digitalizar, se puede conservar y además democratizar la historia de nuestra historieta chilena en todo el mundo, porque esperamos que nos vean en España, nos vean en Estados Unidos, nos vean en la India, conozcan un poco nuestros próceres, ¿no? Desde cuáles son los pilares, los cimientos de la historieta chilena, y también para las nuevas generaciones tengan a mano material, ¿no es cierto?, de hace 20, 30, 40, en el caso de la donación de Vicar, aproximadamente hace 50 o 60 años atrás. Así que Claro. para nosotros como familia era fundamental aportarle a Biblioteca Nacional este material, que por demás en las culturas europeas muchas de las colecciones de los artistas se donan a las bibliotecas de los distintos países, porque es el lugar donde se conserva el patrimonio. Así que me parece que era idóneo y estamos muy contentos de haber hecho esa donación, Claudio. Y reiteramos también nuestro compromiso que a la brevedad posible ese material también lo van a poder ver a través de Biblioteca Nacional Digital, disfrutarlo porque en realidad es un material que recorre, vamos a ver algunas piezas que hemos seleccionado hoy día, pero que recorre toda la larga historia de Vicar. Marcos, si podemos volver a la presentación. Ahí está llegando la presentación. Y yo les comentaba el trabajo, el enorme trabajo de distintos artistas de la ilustración. Y una de ellas, justamente, hablábamos de Coré, toca hablar también de Elena Poirier, que su trabajo surgió justamente en el PENECA, un poco con la ayuda de Coré, quien la seleccionó y la guió. Y después, bueno, Elena Poirier tuvo su propio recorrido, fue a Italia a seguir su carrera, y acá algunos ejemplos del trabajo que ella realizó, no solamente trabajó en el PENECA, sino que acá también tenemos algunas de las historietas y de las ilustraciones que ella hizo para una editorial muy importante que se llamó Rapa Nui en los años 40, que fue la primera editorial para niños en nuestro país. Y como estamos hablando del PENECA, y también, y acá vemos una imagen, están todos los ilustradores de PENECA, bueno, Roxana, la directora, Mario Silva Osa, Coré, Fidelicio Atria, y por supuesto Elena Poirier, y algunos otros colaboradores. Explicar también que en esa época y durante muchos años el oficio de la ilustración y la historieta no había una escuela, nadie estudiaba historieta directamente o ilustración, sino que se hacía justamente a partir del trabajo con maestros. O sea, era un aprendizaje casi medieval, como el joven dibujante, muy jóvenes a veces, Elena Poirier tenía tenía 16 años cuando entró al PENECA, iban aprendiendo el oficio mirando a sus maestros. Y en este caso quería preguntarte, Moisés, bueno, ¿cuál es la importancia del PENECA para nuestro patrimonio gráfico? Mira, es bien interesante lo que el PENECA produjo, además de ser la revista infantil más recordada mucho tiempo, ¿no? Solo fue superada después por Mampato, pero la revista que más esperaban los niños semanalmente desde 1908. Era una trascendencia de querer imitar a los dibujantes que ellos veían, ¿no? El trabajo de Coré, especialmente con esos maravillosos colores que le ponía. Y el que hizo que muchos niños empezaran a enviar dibujos. Bueno, Roxanne, que está ahí, ¿no? Como colaboración, tenía un espíritu entre docente y muy estricto. Entonces ella exigía calidad.
Y si no, mandaba una nota nomás, colocaba una nota, muy bueno sus dibujos, siga trabajando. Así, ¿no? Pero muchos los aceptaba y pasaban a ser incluso colaboradores. Y uno puede ir recorriendo las páginas, puede encontrar a dibujantes que eran muy niños mandando sus primeras cosas. Uno ve cosas de Temo Lobos, ve cosas de los hermanos Igor, de Mario, de Hildegardo, de Julio Berríos, que yo recuerdo incluso en una entrevista, él dice que había comprado una revista, iba en la micro y casi se cayó, digamos, cuando vio que le habían reproducido su dibujo. O sea, y ese impacto lo llevó a perseverar en un arte donde de alguna manera tenía talento, ¿no? Y los que tenían talento y perseveraban fueron los grandes dibujantes que vimos los años después, digamos, o sea, los años 40 y 50, incluso 60, salieron muchos de comenzar a enviar dibujos como colaboración, y las cuales, ojo, y esto es interesante, se pagaban. O sea, era un incentivo además pecuniario, o sea, no es solo por el gusto de salir. Y eso creo que lo mencionaba además Julio Berríos en esa misma entrevista, que él de ahí después se dijo, oye, pero yo puedo seguir, y empezó, y hay muchas colaboraciones de Julio, de Jubero un tiempo, justamente por eso, porque buscaban y esa, ojo, estoy hablando de la parte de ilustración, también la parte escritura y poesía, también recibía colaboraciones. Bueno, pero esa no es nuestra área, pero sí, es algo que Roxana impulsó mucho y que fue fundamental para que muchos niños perseveraran y quisieran, digamos, transformarse después en dibujantes. Y en dibujantes como los que ya conocemos. Adelante. Sí, era tanto así que Elena Parier no podía recibir dinero, era tan chica que no le tenían que pagar a su mamá, y la mamá le daba el dinero porque no la podían contratar por ser menor de edad. Menor de edad. Víctor, en el caso de Vicar, ¿él habrá sido lector del Peneca? Me imagino que sí, ¿no? Yo supongo. No lo sé. Me imagino que sí. Pero Pero, no bueno, te contaba recuerdos de las revistas que leía en su infancia. no, mira, en realidad yo tengo una anécdota. Yo creo que el talento cuando uno lo trae se revela tempranamente. En el caso de mi papá, él siempre me contaba una anécdota que era muy especial para él porque debe haber sido como el hito, ¿no? El punto de quiebre, ¿no? El punto de inflexión donde él se dio cuenta que él tenía un talento. Él todos los días pasaba frente a una zapatería. Él vivía en el barrio Brasil. Y pasaba por una zapatería y le llamaba mucho la atención la vitrina, la disposición de la vitrina. Y él se imaginaba regalarle o venderle al dueño de la zapatería un fondo que fuera un fondo sin fin. En el fondo era la vitrina, reflejada en la vitrina, reflejada en la vitrina, reflejada en la vitrina. Eso es lo que él se imaginó. Bueno, resulta que lo hizo. Me contaba que lo había hecho con lápiz grafito, y con lápiz grafito muy empolvado, así de pasar el dedito para darle los grises, los matices. Lo tapó con papel craft, parece, y el viento le llevaba, me decía, el viento me llevaba el lápiz, ¿eh? Hasta que llegó el dueño de la zapatería. El dueño de la zapatería quedó impactado con el trabajo, lo colocó en la vitrina y le pagó. Yo creo que ese recuerdo para él, que ha tenido 10, 11 años, fue imborrable. Y eso marcó en él un precedente. Si bien mi padre cursó hasta el último año, entiendo que le faltó nada más que la tesis de ingeniería eléctrica en la UT. Así que él estaba a un punto de titularse. Sin embargo, él optó por su talento, básicamente. ¿Desde qué momento él ya se dedica al dibujo? Mira, él era un hombre, un gran trabajador, así que él estaba en todos los flancos posibles. Me contaba que había hecho un Buda en la época de Germán Becker, de estos clásicos universitarios, había hecho un Buda en la misma universidad de 4 o 5 metros. Me decía que tenía las manos astilladas, la hizo con masilla, con cemento, hizo un Buda gigantesco. Entonces era un hombre que se vinculaba con el arte desde las distintas disciplinas, y tenía una habilidad para captar esencias para su humor, porque no olvidemos que Vicar, además de ser un gran dibujante, era un gran guionista y un gran humorista. Él partió haciendo chistes. Por lo tanto, yo creo que eso fue a partir de esta historia de los 11, 10 años, fue una secuencia de hechos
que lo llevaron a integrarse tempranamente. Entiendo que tempranamente empezó a trabajar en Topace, tempranamente empezó a trabajar en el suplemento que vamos a conversar más tarde, en el Mercurio, de historieta, y empezó a crecer en su carrera como dibujante, como guionista, como humorista, empezaron a nacer los personajes. Yo creo que es una secuencia, como nos pasa a todos, ¿no? Encontramos una beta y si seguimos con perseverancia, con disciplina, porque hay que hacer notar que mi padre era un hombre disciplinado, muy disciplinado. Él lo que logró no fue solamente por su talento, sino que puso su talento al servicio de la disciplina. Les puedo contar que cuando él trabajaba para Donald, él trabajaba 8 horas diarias por reloj. O sea, él tenía un cronómetro al lado donde si él se paraba a comer o tenía que ir al baño, en fin, paraba el reloj, volvía más rato, lo echaba a andar y trabajaba 8 horas continuas. Así que eso también tiene que ver con un poco para las generaciones actuales, que los logros también se logran con perseverancia. Es un valor importante. Y disciplina. Y disciplina. Por supuesto. Sigamos a la siguiente imagen, Marco, por favor. Bueno, y justamente estamos, esta imagen en la que les quería mostrar, donde aparecen varios de esta generación de dibujantes, ¿no es cierto? ¿A quiénes reconocen? A ver, vamos a ver un ejercicio. Pues que parta. Vicar sí, con su papá. Pues. A ver si el concurso es adivine dónde está Vicar. Creo que los que conocen, bueno, Vicar está mirando la fotografía al costado derecho, en la punta derecha, y en la punta izquierda, su gran amigo y compañero de la misma época, porque hay una anécdota muy buena que con Claudio nos contó Jimmy Scott. Al costado izquierdo, en la punta izquierda está Jimmy Scott, en la punta derecha está Vicar. Y Moisés nos puede mostrar quiénes son el resto de los integrantes. No, bueno, fácilmente está Mario Vigor ahí casi al centro, después de... Pero la verdad, honestamente, se me escapan. Debe estar Herrera por ahí. Pero no, tú lo debes tener más a mano, Claudio, ¿no? Ayúdame. No, yo reconozco, o sea, el ejercicio era real. Yo reconozco a Jimmy Scott, a Vicar, a Mario Igor. Debe estar Mauro Cabrera, porque hay una imagen de Mauro Cabrera, ese SAS que dice arriba, como ese de él. Tenía un personaje, entonces alguno de ellos debe ser Mauro Cabrera. Sí. Mi padre y Jimmy eran los más jovencitos. Mi papá había tenido ahí 23, 24 años. Entiendo que esa premiación fue del Mercurio para los ilustradores o dibujantes del humor político. Esa fue una premiación, los mejores del año, al parecer. Sí, bueno, no, me lo llevo pendiente, porque es interesante la foto, pero claro, es que esto estamos hablando por fecha y por año y por quienes están, esto es fines de los 50. Claro. 55, 54, por ahí. Por ahí, digamos, claro, ¿no? Y sí, bueno, así que, pero está difícil, No, bueno, eso, me lo llevo pendiente. Además de esos tres, no reconozco yo a mano, así fácilmente. Muy bien. Y una de las cosas que me contaba es que Jimmy Scott y Vicar se conocieron practicando rugby también. Y que de ahí partió un poco empezaron a hacerse caricaturas entre ellos. Sí, hay una anécdota que nos contó Jimmy cuando estábamos con Claudio, justo el día de la donación que llegó Jimmy Scott, que mi padre, estaban en el comedor y mi padre de repente se levanta, no se conocían, de repente se levanta del asiento y se acerca a él y le dice: ten, tu caricatura, se la pasa a Jimmy. Y Jimmy saca del asiento de abajo, saca la de Vicar y dice: y aquí tienes la tuya. Así se conocieron. Claro, entiendo que en la Escuela de Artes de Oficio o en la UT, ahí estuvieron, se empezaron la Escuela de Artes de Oficio, claro. Claro, se hicieron muy amigos, bueno, admiradores ambos. Es muy bonito admirar a un compañero, y qué bonito crecer juntos en ese proceso, porque Jimmy después hizo una gran carrera en Brasil, bueno, y Vicar en España y en Europa, pero claro, nace ahí la amistad y bueno, hasta el último día, porque creo que fue un gran compañero de mi padre cuando mi padre partió en el 2002.
Yo creo que eso, Moisés, es interesante también porque vemos a una generación que probablemente no todos eran amigos, pero sí compartían muchos espacios, espacios del oficio, porque trabajaban todos en distintas revistas y se topaban, espacios también de la bohemia posterior, en estas premiaciones, algunas asociaciones que se hacen en la época también. Sí, es interesante ver el trabajo que están haciendo conjuntos. Bueno, y varias revistas, como tú mencionas, y tipos de revistas. O sea, cuando uno analiza, hay otra ilustración que está justo antes, creo que la han mostrado, que es de Pepo, que es justamente por una revista que nosotros solemos llamar como picaresca, ¿no? La Que es de siguiente humor, imagen, Marco. allá, que es más bien del humor pícaro, ¿te Sí, fijas? claro. Bueno, y esto era una gran fuente de relacionamiento, o sea, estos eran números que tenían que salir semanalmente, muchos tenían trabajo, y la gente le gustaba, se divertía mucho con esta publicación, y ahí podían, pues, y ahí uno agarra cualquier pingüino de esos años y encuentra prácticamente a todos. O sea, está Vicar, está Temo, está, no sé, Pipo, pero decenas, incluso algunos que están olvidados hoy día, ahí estaban, digamos, Mono, etcétera, no sé, una cantidad de gente, y que tenían, además, y eso es importante, tenían una forma de ganarse la vida. O sea, poder dibujar, además, era para ellos no solo un gusto, sino que además tenían donde publicar y les pagaban bien. Y podían vivir de esto, etcétera. Y el que sobresalía, bueno, puede irse a España, como se fue el Víctor, digamos, que se fue a trabajar, a buscar fortuna, pero claramente con un talento que le permitió sumarse al equipo de Disney en Europa. Esta portada que vemos acá, una portada acuarelada, que es parte del archivo Lámina y Estampa, está digitalizada en Biblioteca Nacional Digital y es de la revista Cancán, una revista un poco posterior, y es de Pepo, y donde vemos también el maravilloso trabajo de acuarela de Pepo, de dibujo, que es realmente sorprendente. Y justo que hablaba Moisés de las revistas picarescas, bueno, y mencionaba también El Pingüino. Gran parte de varios personajes de Vicar nacen en esta revista El Pingüino, ¿no es cierto, Víctor? Si vemos las Así imágenes es, posteriores, sí. vamos a conocer a alguno de ellos. Así es. Bueno, el Guaso Comienza, Ramón nace ahí. sí, claro, nace el Guaso Ramón. El Guaso Ramón es posterior, eso sí, este es Mitihueso, que después se convirtió en un personaje ícono en Europa, se cambió el nombre porque Mitihueso nadie le va a entender en Europa, se llamó como Bankman Sam, y en una tira de 3 cuadros. Se publicó mucho en muchos diarios de Europa. Nació también ahí La Paquita, ahí está Quevedo, por ejemplo, ¿no? Justamente ahora, mira, ahí está Paquita. Paquita nace, creo que el año 64, cuando a la institución de Carabineros se adhieren las mujeres. Así que nace este personaje a propósito. Es un homenaje a las mujeres en la institución de Carabineros, ¿no? Y está bastante olvidado, pero es un personaje muy vigente, muy entretenido. Hay 3 tiras cómicas de 3 cuadros muy, muy, muy sabrosos, además. Lo mismo que Quevedo, que tenía esa magia, ¿no? De no ridiculizar al no vidente, sino que más bien ensalzarlo. Y Y justamente ahora se está trabajando en una sí, reedición, ¿no es cierto? exactamente, sí. A través de Fernando, el hermano de Vicar, Fernando Arriagá, se obtuvo un fondo de cultura, así que se está haciendo una reedición de gran material de Quevedo para todos los admiradores. Y ahí Acá está la vemos, serie, sí, claro. ahí empiezan las series. Hay muchas series de mi papá. Mi papá hacía unas planas muy grandes, tamaño Mercurio. Los que saben Este de es un gráficas, fragmento. claro, esta es la mitad de una, sí. Y entonces le ponía un título, un concepto, una columna vertebral, dan ganas de reírse, ¿no? Y sobre eso construía de repente ahí en una plana podían haber 5 o 6 chistes. Así que era muy prolífico mi padre con respecto a la creación de chistes. Sí. Esa es de Pingüino. Extraordinario este material por la calidad del dibujo y la calidad del humor. Yo creo que es para mi gusto, y esta es parte también de la donación que se incorporó al archivo Lámina y Estampa, es uno de los trabajos de mayor madurez de Vicar en el humor gráfico. Yo creo que es muy, muy, muy interesante poder Claro, revisarlo. si tú le preguntaras a Vicar en estos momentos, te diría que no. Seriamente que no.
No, es parte del proceso nomás, del aprendizaje. Yo soy músico hoy día y te podría decir que mis primeras canciones no son las canciones de hoy día. Yo creo que uno va evolucionando, va creciendo, pero que había esencia, que había savia, que había calidad, eso era indudable. Bueno, y aprovechemos de comentar también que en estas publicaciones, en las revistas también había mucho aporte extranjero. Que en muchos casos llegaba justamente por un lazo de amistad o de conocimiento con algún dibujante chileno. Y por ejemplo, aquí que estoy viendo Vicar, me acuerdo que yo he visto en muchas páginas donde trabaja Jean y trabaja Vicar, digamos, el Jordi Ginés, Sí, que es un dibujante español, fue mi padrino. nada menos, ¿ves? Mi Así padrino que, de comunión. Sí, sí. entonces, Creador de una revista, es uno de los grandes del cómic español, pero además fundador de una de las revistas importantísimas del concierto político, humorístico, que es El Jueves. Los que saben de gráfica saben que El Jueves es una revista señera hoy día, y él fue el fundador. Sí, él traía bastantes colaboraciones de varios dibujantes españoles que llegaron al Pingüino, sin duda, claro. y después, de hecho, la portada en Cosquillas de otra revista que comenzó en 70, no sé, como el 90% son de Jean. Es bien Sí, destacado, tenía un estilo bien depurado. eso, exactamente, sí. Pero eso fue un uso y abuso del director de la revista Cosquillas porque no tenía los derechos. Así lo vamos a decir claramente. Fue un robo a mansalva, también con material de Vicar. Así que Cosquillas, todo lo que se publicó en Cosquillas en esa época, fue hurtado de sus creadores. No fue pagado a sus creadores. Así lo digo bien claramente para que la comunidad lo sepa. Esto también hay un tras bambalinas dentro del negocio del mundo de la historieta. Ese es un periodo en que Vicar también hace un nexo bastante organizado con España, ¿no? Como para, de alguna forma, ¿cuál habrá sido el modelo? ¿Crear una especie de agencia que trajera No, dibujantes a Chile? para nada. Yo creo que lo que pasó ahí es que Vicar se fue desde acá conectado con el Pingüino y nace ahí el Guaso Ramón, que bueno, es como el personaje hito, ¿no? De él. Pero también como había gran producción, hay que contextualizar que la revista en la década de los 60 era la revista, o sea, eran los medios fundamentales de entretención, así como los niños esperaban acá el Peneca. Yo de niño, yo nací en Barcelona, yo esperaba el TVO, que era como la revista que recopilaba todo el mundo de la historieta, que era semanal. Entonces, había gran producción, mucha producción de gran calidad, e indudablemente aportarle calidad a Chile era bienvenido. Así que en ningún caso se tenía ambiciones de agente, sino que más que nada era un aspecto de colaboratividad que quería Vicar con respecto a potenciar la calidad para el usuario al final, que era el espectador de la revista, el lector final. Podemos pasar a la siguiente imagen, Marco. Acá vemos otra lámina, otra original, perteneciente a Temo, que es parte de nuestro archivo y que también lo pueden revisar en Biblioteca Nacional Digital. Bueno, del gran Temo Lobos, una portada de Mampato, y ahí nos lleva a una historia que es bien interesante porque, bueno, Moisés nos puede, y si vemos la otra lámina también vamos a ver como de alguna forma que hay dos Mampatos. ¿Ven? La revista Mampato, donde dibujó Temo Lobo, y este Mampato que era un suplemento infantil y donde aparece justamente fue el creador del lobo, del pequeño caballo que se llamaba Mampato. Claro, ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Mampato es un caballito. Ahí nace, y entiendo que este suplemento, y lo puede corroborar Moisés, es un suplemento que se creó en el Mercurio, que es uno de los primeros suplementos infantiles, y le tocó a Vicar crear el caballito Mampato. Por ahí en algún momento le haremos llegar a los espectadores ese caballito que lo tenemos por aquí guardado. Y ahí aparecen varios dibujantes conocidos como, bueno, está Santiago Scott, ¿no es cierto? Jimmy Scott, Leonardo Rojas, Vicar, José Rubén Orellana y dirigido por el gran Germán Becker. Ahí está la relación. Que tú ya lo habías mencionado como parte de estas festividades que organizaban. Es que Germán Becker era un tremendo hombre, un gran productor de los grandes clásicos universitarios. Entonces ahí era un evento que la gente de las generaciones antiguas sabe lo que significaba esos clásicos.
Claro, que en realidad supuestamente era un partido de fútbol, pero en realidad era un show muy grande y después se jugaba un partido de fútbol. Por eso, y efectivamente el productor era Herman Becker, quien aparece aquí en uno de sus múltiples roles como director de uno de un suplemento especial dirigido a los niños, independiente, que fue Mampato, que comenzó el 2 de enero del 59 o el 58, no estoy mirando bien la fecha, pero comenzó con el primer año. Y efectivamente Mampato es un caballo chico, pero no cualquier caballo, son los caballos chicos de Chiloé, los caballos más bien enanos que existían. Tengo unas dudas de si todavía lo existen, ¿no? Pero que estaban ahí en Chiloé con el paso del tiempo ellos fueron achicándose en tamaño, ¿no? Eso es una cosa de genética. Bueno, y este suplemento partió con una serie de historias y duró mucho tiempo. Duró, de hecho, exactamente el tiempo necesario para que cuando fueron a crear una nueva revista por iniciativa de Eduardo Armstrong, Lord Cochrane. Entonces, como Lord Cochrane y el Mercurio eran de la misma familia de Edward, dijeron, no, pero aquí tenemos un nombre, usa el nombre Mampato. Entonces se acabó el suplemento y a los 2 meses comenzó una revista. Entonces, efectivamente, está hoy día olvidado el suplemento, porque la revista arrasó, ¿no? Se llevó todos los palmares ahí que todos recordamos. Muchos nos asociamos a la generación Mampato, donde aprendimos del cómic y muchas otras cosas, ¿no? Mampato era otra cosa. Bueno, este suplemento pasó por distintas etapas y hay mucha gente que colaboró. Después podemos ver ahí una etapa inicial de Lincoln Fuentes, incluso, el 61, 62, digamos. Sí, adelante, Claudio. Si podemos volver a la imagen anterior, Marco, también para ver, bueno, es también un trabajo de Temo Lobos extraordinario en la acuarela, en el dibujo, este personaje creado por Eduardo Armstrong con Mampato, con Oscar Vega, que transforman a los caballitos, ¿no es cierto?, en este niño que le decían Mampato porque era chiquitito, se supone al inicio era muy, muy pequeño y todos se burlaban en el colegio y bueno, cambia su suerte cuando encuentra el cinto espacio temporal y puede recorrer el tiempo y el espacio y después, gracias a la creación de Temo Lobos, conoce a Wu y bueno, y este personaje que sigue tan vivo hasta hoy. ¿Tú, Víctor, leías Mampato o no estabas en Chile ya? No, yo llegué a Chile en el año 75, así que no conocí de la cultura chilena. Desde el 75 en adelante me puedes preguntar. Pero bueno, sí tu papá... 78. Pero Vicar también no trabajó en la revista Mampato, pero sí tuvo varias publicaciones infantiles, ¿no es cierto? Hizo televisión para niños, he visto algunas colaboraciones en revistas, también ilustraciones para niños. Él llegó, lo que pasa es que él partió a España el año 60 y un poco invitado, más que entusiasmado. Tú sabes que esto tampoco hay una invitación formal, sino que básicamente se gesta la posibilidad de partir a España, a Barcelona particularmente, que era como el centro de los grandes dibujantes e ilustradores de toda Europa. Ahí se gestaban las grandes agencias. Un poco entusiasmado por Chiqui de la Fuente, que era el hermano de Vittorio de la Fuente, Víctor de la Fuente. Sí. Y entonces él llegó a España en el año 60, lo recibió Jordi Ginés, así que fue muy bien apadrinado. E inmediatamente él integró una de las agencias más importantes de dibujantes que se llama Bardon Art. Y ahí entonces, obviamente, estas agencias van recibiendo los pedidos de las distintas editoriales. Y una de las primeras actividades o trabajos que él hacía eran cuentos infantiles, ilustración de cuentos infantiles. Había una editorial que se llamaba Catalonia y esa era la que iba creando esta serie y él hizo bastantes cuentos. Yo recuerdo de niño haberlo visto hacía unos personajes muy amorosos. Era muy lindo su trabajo porque además eran unos personajes muy, muy bonitos. No sé si te mandé algo, Claudio, pero por ahí hay algo de eso. Sí, creo que más adelante. Claro, y en paralelo colaboraba con Chile para El Pingüino. O sea, estaba introduciéndose en el mercado europeo, pero seguía con un brazo en Chile. Eso siempre he tenido la duda. Entonces, todas estas colaboraciones que hemos hablado de Jean o de otros españoles en Chile, ¿mandaban los originales?
Algunos sí, o sea, era la época, tú acuérdate que eran la época de los originales, no había fotocopia, no existían digitalización, no había email, no había nada, había que mandar los No, originales. claro. Entonces, todos esos originales, muchos originales se perdieron. Yo me imagino que en Mampato también se tienen que ver, cuando cerró Mampato, muchos originales se perdieron, se quemaron, qué sé yo. Pero claro, todo el mundo era original en esa época, no había digitalización. Sí, efectivamente, y por eso, de hecho, en algunos pingüinos no alcanza a llegar la historieta que enviaba tu padre, o sea, el Guaso Ramón, y salían las excusas especiales, decían, no, bueno, no puede llegar porque hubo un problema con los barcos que traían la historieta, digamos. Tu padre, Exacto. supongo yo, producía 3 o 4 y las mandaba juntas, sí. Claro que sí. Y no era nada fácil crearse, no sé, 4 guiones para mandar 4 juntas y crear 4 ideas. Además, bueno, hablando de Ramón, ¿no? Hablando ya del Guaso Ramón, que nace en Barcelona, se gesta en Chile, pero nace en Barcelona como ya personaje. Según mi papá, nacía un poco de la nostalgia, de esa cordillera. Eran años, bueno, ser un migrante del año 60 en España no era fácil. No están los recursos de hoy día, no existe la posibilidad de la conexión que tenemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que eso lo mantenía ligado a Chile, siendo mi padre un hombre no de campo, no tenía grandes vinculaciones con el mundo rural. Por lo tanto, el Guaso Ramón nace mucho del ingenio de él, su capacidad de observación, y nace en Barcelona, además, eso es bien anecdótico. Sí, vamos a retomar un poco con el Guaso Ramón más adelante, que es también un gran personaje. Seguimos, Marco, nuestro recorrido. Y acá nos encontramos con, bueno, también una obra de parte de nuestras colecciones, una obra creada por Lucas, también uno de los grandes dibujantes chilenos, creada para la revista Topase, donde ahí se puede ver al personaje, al profesor Topase, el personaje insigne de la revista, o la principal revista de humor político chileno, entre los años, no sé, 30 hasta bien entrado los años 60, ¿no? Los años 70 casi. Distintos periodos, Claro, ¿no es cierto, Moisés? exactamente, comenzó el 33 y se cerró en 1970, aunque en realidad la práctica ya los últimos 10 años no era una revista que se financiara. ¿Okay? Pero bueno, eso es parte de la historia muy interesante que tiene Tomás, que es una historia de llevar un humor político con una persona como era su creador, que era Coque, el dibujante, ¿no? Jorge Delano, que venía de Estados Unidos y de haber aprendido, digamos, muchas técnicas de marketing que las puso en acción, pero de inmediato. O sea, la primera edición la agotó 2 veces. Y eso fue gracias a toda una campaña que hizo él de lanzamiento. Entonces logró posicionar muy rápidamente esta revista de humor político que de forma ácida, pero a la vez muy entretenida, se burlaba del poder, que es lo que siempre nos ha gustado a todos los que no tenemos el poder. O sea, poder de alguna manera disfrutar de reírnos de alguien que tiene mucho poder y que en realidad sabemos que está haciendo algo que no debería, pero bueno, de esta manera lo canalizamos, ¿no? Y Tomás lo que hizo fue muy rápidamente también absorber todo tipo de otra publicación de humor político que existiera. En Chile el humor político fue muy fuerte, bueno, en el siglo antepasado, pero a comienzos del siglo XX, justamente entre el año 10 y el año 35, fue poderosísimo, estaba en todas las revistas, había humor político. Cualquiera fuera la revista tenía que tener algo de humor, en muchas portadas de publicaciones tenían eso. Pero cuando llegó Topase, parece que el humor se lo llevó todo y eso hizo que se mantuviera muchísimos años siempre vigente, siempre vigente. Decía que era una publicación independiente y ahí llegaron, al igual que llegaron otros dibujantes como niños, llegaron dibujantes también a trabajar justamente a Topase como primer puesto. Creo Entre que ellos Pepo, ¿no? exactamente, es el caso de Pepo, el caso de Pequén y otras Picard series también. dibujantes. Vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí vamos a ver justamente la siguiente lámina, Marco.
Podemos ver una de las colaboraciones de Vicar en Topace. Claro, el Paleta Alessandri, y ya con una nariz un poquito roja. Qué necesario es el humor, ¿eh? Qué maravilla sería que fuéramos un país con mayor humor todavía. Topace era una revista señera porque además brindaba, le da un matiz a la política que la hacía más interactiva con la gente, porque a través de la alegría, a través del humor, ¿no? Y en el fondo también el reírse de sí mismo también lo hace a uno crecer, un poco lo que dice Coco Legrand, ¿no? Un poco el estilo del Coco es reírse de uno también, ¿no? Y mi papá también me contaba de los grandes almuerzos que tenían una vez a la semana con los grandes políticos, Claro. con los políticos de la época, ¿no? Entonces, eran los mismos políticos también que favorecían una revista de este carácter. Claro, está el caso de Pepo, que dibujó a Gabriel González Videla, a Don Gavito, durante todo su periodo, y después le hicieron un almuerzo. Gabriel González Videla dijo que, claro, lo trataba mal a veces, pero se había encariñado con el personaje. Pepo se despide, o sea, había una relación muy fuerte, ¿no? Entre la Allende revista y también, los políticos. sí. Allende, mi papá me contaba que también estuvo con Allende muchas veces en almuerzo, en fin, era como bien... Era una revista que además era un centro social, ¿no? No era solamente una revista hacia el público, sino que en la interna también era muy entretenido para los políticos, ¿eh? Bueno, como hoy día son los matinales, es más o menos como para los políticos hoy día es el matinal, es más o menos lo mismo. Y eso mismo hizo que, a pesar de que ya no fue financieramente rentable como negocio, siguiera manteniéndose, porque a muchos les interesaba que se mantuviera la revista, justamente por lo que tú mencionas, por salir en las páginas, era un honor salir en las páginas de ahí, siendo satirizado también. Piensa tú, hoy día cualquier político de bajo perfil y que lo muestren ahí, significa, oye, mira, ya está surgiendo, ya está apareciendo. Y entonces, bueno, parte de lo que fue perdiendo Topace fue parte de su independencia, porque en el fondo tenía un dueño que lo mantenía, pues no era un dueño que lo compraba para hacer un negocio, sino para mantener la revista, ¿te fijas? Y por eso los años 60, que son los últimos años, hay una serie de eventos ahí de toma de poder y de discrepancias bien interesantes en el Topace, pero que ya son tareas de trabajo para los académicos, no para lo que estamos viendo nosotros, que es reírnos del poder, que es la principal consigna que tenía, y el barómetro de la política, como se decía que era don Topace. Seguimos con la siguiente imagen. Y llegamos justamente a quien habíamos mencionado, a Víctor de la Fuente, en este caso un original también que mantiene la Biblioteca Nacional, de su periodo en el Peneca, porque después hacia los años 60, después de varios cambios de director, sale Roxana, entra también, hay varios personajes que dirigen la revista, y se hace cargo el gran dibujante español Víctor de la Fuente. Tú, Moisés, has investigado bastante la relación de Víctor de la Fuente, que es como uno de los nombres mayores de la historieta mundial, y su relación un poco conflictiva con Chile, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero es importante, sí, para que enlacemos con Víctor, que es a raíz del trabajo aquí justamente en el Peneca, de esta época de Vicar, que él llega a establecer esa relación con el hermano, de hecho, de Víctor de la Fuente, en España, y con quien él se motiva a viajar. O sea, por eso llega a Barcelona, por el Chiqui, dice tú que también era dibujante. La diferencia con Víctor es que Víctor se vino muy joven a Chile, a los 40 y algo, 45, 46, no me acuerdo. Él llega a Chile, comienza a trabajar en el departamento de publicidad de Zigzag y comienza a dibujar en la revista El Cabrito una serie de historietas, algunas claramente identificadas como que son de él y otras que cuesta más pillarlas, pero están ahí. Él trabajó en eso, pero se dedicó después a la publicidad, ¿ya? Y en la publicidad estuvo harto tiempo, y eso lo cuenta él, ¿ya? Y cuenta que empezó también a dibujar para Estados Unidos en ese mismo tiempo. Empezó a dibujar portadas para la editorial Dell Publishing Company. Bueno, y ahí no sabemos muy bien cómo fue que le entregaron la dirección del Peneca, que es una revista que ya estaba en una fase más de decadencia,
y producto de que mantener un mismo estilo, digamos, un estilo que ya a esa altura estaba de modé. Ya estaban llegando hace bastante tiempo las revistas mexicanas de historietas. En formato norteamericano, el comic book se empezó a traducir y a publicar en México a comienzos de los 50. Y ya a fines de los 50 era una invasión que teníamos aquí en todos los países de América Latina de las revistas mexicanas de historieta. Y al lado estaba el Peneca, que era como una especie de hermano triste, con 2 páginas de historieta a la semana, con unos cuentos ilustrados. Entonces Víctor dijo, no, hagamos algo más serio. Y bueno, y alguien le compró el proyecto y la idea, y él cambió la revista, la hizo completamente de nuevo, la transformó casi en una revista puramente de historieta. Fue un experimento súper interesante, pero que duró poquito, duró como 8 o 9 meses. Y en ese tiempo él además ilustró, y esta es una de sus ilustraciones, para una serie de un personaje en la selva que, si no me equivoco, se llama Wamba, que es el que aparece allí. Dale. Pasamos a la siguiente imagen, Marco. Y aquí es donde vemos algunos ejemplos justamente del trabajo de ese nexo que se hizo entre España. Es interesante este periodo, ¿no? Porque siempre tengo la sensación de que hubo una preglobalización gracias a la historieta y la ilustración. O sea, uno piensa que las fronteras eran mucho más cerradas, pero Chile un país alejado. Había mucho intercambio con Argentina, pensemos en Fantasio en Argentina, chileno que hizo una gran carrera en Argentina, Oski en Chile, que hizo también carrera en varios países. Y si vamos viendo, justo Víctor de la Fuente o Vicar, estos recorridos que hacen, es como que estuviera mucho más abierto, ¿no? El intercambio. Sí, Sí. Dale. tengo una, bueno, esos personajes son, los creó mi papá, se llamaban Hipólito y Camilo. Hipólito, claro. Camilo. La revista no la conozco, no, cuando me la mandaste la portada, esa la agregué, pero no la conocía, Chiribín, a lo mejor Moisés la tiene más clara, del año 64. Sí. Vicar ya estaba en España, ¿no? Llegó el 60, ya 4 años viviendo en España, en Barcelona. Así que yo, bueno, sí, había además que Chile es un país bastante culto en términos de lector, de los lectores, entonces yo creo que también la industria también tiraba, porque con respecto a otros países, ¿no? Si la industria también iba demandando, bueno, también había una oportunidad, como cualquier negocio. No hay que olvidar también que aparte del aspecto creativo, artístico, detrás hay un negocio y los dibujantes tienen que ganar su sueldo, sus honorarios, ¿no es cierto?, para poder subsistir o vivir. Entonces, evidentemente, había que buscar distintas fórmulas. Pero en el caso de Vicar, yo siempre lo vi desde un lado más colaborativo que de agente, nunca fue un agente. Sí, a propósito, para salir de la duda, no, Chiribín no fue una publicación chilena, ¿no? Esto española, ¿no? Española, sí. Entonces, sí. Española, entonces, claro. Y retoman una portada de otro dibujante español donde retoman a los personajes creados por Vicar, que colaboró en varios números de esta revista. Sí, hay 2 personajes, uno son los Hipólito y Camilo, y el otro personaje que también lo continuó otro dibujante, que ahora no me recuerdo, pero usted lo debe tener más claro, que es el Viejo Verde, también creado por Vicar. Sí, se me escapa el nombre, pero sí, efectivamente, lo continuó otro dibujante en el Viejo Verde. Exactamente. De hecho, el Viejo Verde se publicó mucho en Playboy. Mi papá lo siguió haciendo en Europa. Entonces, bueno, ahí había esa duplicidad, ¿no? Que de repente tomaban, no sé cómo se gestaba, honestamente no sé si mi papá le daba la licencia o no, pero recuerden que en esa época nadie se enteraba de lo que pasaba al otro lado del mundo. Finalmente todos se enteraban, pero todos sabían que era hoy por mí, mañana, bueno, qué sé yo, pues entonces... Bueno, en el caso de Cosquilla, mi papá se enteró estando en Chile, en una feria, estaba con sus agentes de Dinamarca, estaban recorriendo Valparaíso, y en una feria en Valparaíso, uno de sus agentes toma una revista que está ahí en alguno de los puestos y le dice, oye, ¿esto es tuyo? Le dice. Cosquilla, decía. Mi papá no tenía idea. Así que así se enteró de que le habían requete publicado, el señor Guido Vallejo lo requete publicó y no le pasó ni un peso, así que seamos claros. Lo voy a recalcar y aprovechar de decir. Sigamos a la siguiente imagen. Bueno, y acá está justo Hipólito y Camilo, ¿no es cierto? Claro.
Que nació en la revista de Guido Vallejo, Barrabás, o sea, también una revista muy, muy importante. Este es parte de la donación que la familia de Vicar ha hecho a la Biblioteca Nacional, y donde pueden ver también el extraordinario dibujo. Cuéntanos un poco de estos personajes, Víctor. Mira, en esa época, Moisés lo comentó en algún momento, que con Jimmy Scott jugaban rugby con mi papá, y creo que Hipólito y Camilo nace un poco de la escuela del rugby. ¿Ah? Entonces, había algunas historietas que estaban ligadas al mundo del deporte, básicamente del rugby, y ahí se fue generando una derivada, obviamente un protagonista, un antagonista, y fue creciendo como un personaje bastante querido por la gente. Tempranamente partió este personaje, de sido del año 55, 56, por ahí de haber partido Hipólito y Camilo. Tengo por ahí una portada hermosa de Hipólito Camilo, y en alguna otra oportunidad se las podré mostrar, que también fue una portada del Pingüino, creo que era, si mal no recuerdo. Pasemos a la siguiente imagen entonces. Bueno, acá también esta es una portada de Barrabases hecha por Vicar, que es parte también de la donación, y ahí también me parece extraordinario el manejo del color, también el humor, las expresiones. Encuentro notable los personajes. Siguiente imagen. Color que era un tema para mi padre. El color era un tema bien de gran exigencia para Vicar. Él trabajaba mucho con anilina. Bueno, ahí lo que está mostrando hoy día es una serie de humor erótico muy prolífico, que realizó para revistas de la época, el Playboy alemán, el Louis, el Penthouse, que eran como las revistas señeras eróticas, ¿no? de Europa. Y bueno, esta fue una serie bien recordada, de distintos chistes de portada, en el fondo eran ilustraciones. ¿No? Es bien claro, bueno, ahí la anécdota dice ahí: oye, ustedes están justo arriba de la cruz donde tenemos el tesoro, les dice. ¿Ah? Es extraordinario eso también, cómo los dibujantes, ilustradores, trabajaban en revistas, en publicaciones tan distintas. O sea, de alguna forma, pasa con Temolobos, con Pepo, con Vicar. En la mañana trabajaban para una revista infantil, ilustrando dibujos para niños. En la tarde me imagino que hacían humor político, y en la noche hacían, no sé, humor erótico. O sea, también la ductibilidad que lo obligaba un poco a mantenerse en el mercado. Sí, bueno, esa es una cosa es la capacidad. Sí, pero además tener la capacidad por ejemplo, en el caso de Vicar, por un lado estar conectado con el mundo infantil, ¿no es cierto? Tener esa sensibilidad. Y por otro lado tener la sensibilidad también de llegar a un mundo adulto, ¿no es cierto? Con un humor elegante también, porque Vicar tenía un rasgo bien principal, que era muy querido en toda la zona norte de Europa, porque el estilo de humor era muy elegante, no tenía nada de chabacano, y era muy preciso. ¿Sí? Hay algunas portadas que vienen después que lo ratifican eso, ¿eh? Tenía como una sensibilidad muy elegante. Entonces eso le permitió estar. Mira, nunca en el caso del Playboy alemán, nunca en la historia del Playboy se había editado un desplegable con 4 páginas desplegables de humor. Y ese fue el caso de Vicar. La tengo por ahí guardada, y fue bien importante. Bueno, tenemos que darnos prisa para seguir avanzando. Bueno. Apuremos el ganado, como dice el Guaso Ramón. Ahí como dice el Guaso Ramón, claro. A propósito, excelente. Bueno, mira, el personaje más querido de mi padre, el Guaso Ramón, sin duda, porque le permite a él poner a prueba todo su talento, desde el dibujo, ¿no es cierto? Nace con un estilo en la época primera en el Pingüino, que después se fue desarrollando a la vuelta de Vicar en la década de los 80, cuando se vuelve a reeditar en el suplemento Historietas de la Tercera, y crece como personaje y se vuelve a revitalizar, aparece en colores, aparece con estos chistes cortos. Creo que es un personaje que realmente identifica además un poco el humor criollo, y tiene esa savia también recogida de toda la experiencia en Europa, en los distintos ámbitos que tú mismo comentabas, Claudio. O sea, Ramón no es solamente Ramón solo, sino que Ramón es la suma de
distintas experiencias de Vicar en los distintos ámbitos de la historieta, de los guiones, en el mundo de los largometrajes, porque en la portada anterior, en la de humor erótico, era justamente la época del año 64, 65, donde Vicar colaboró en el primer largometraje de dibujos animados de España, que fue El Mago de los Sueños, basado en la famosa familia Telerín, el famoso Vamos a la cama, que ahí se generó un largometraje y ahí estuvo involucrado el Gin, Jordi Ginés, estuvo Albert Rouet y mi padre como los principales creativos de esa película. Entonces, imagínate trabajar en una película de dibujos animados que en esa época era acetato tras acetato. Bueno, esa capacidad también la llevabas a Ramón, porque si en la tarde tenías que hacer Ramón, también algo te llevabas de eso, ¿no? Sí, podemos seguir viendo algunas imágenes y quisiera hacerte una pregunta que yo sé que es un poco complicada. Vemos de nuevo a Ramón. Moisés, porque una de las cosas que yo creo que caracteriza a Vicar es su sensibilidad sobre la identidad. Vemos estos dibujos también con juegos criollos, todo el trabajo que hizo extraordinario con Oreste Plat en la tercera, recorriendo las costumbres chilenas también. ¿Tú crees, Moisés, que después de este panorama existe un patrimonio gráfico chileno? ¿Existe algo chileno en la historieta o la ilustración chilena? Yo sé que es una pregunta complicada y quizás un poco retórica, Sí. pero me interesa reflexionar sobre eso. Sí, yo cuando tú me mencionaste que me ibas a tirar esa pregunta, yo la estuve meditando. En realidad es una pregunta bien difícil. Y si yo salgo a la calle y empiezo a parar a la gente y digo, nómbrame un personaje chileno de historieta, ¿cuál crees tú que va a salir? Va a ser Condorito, ¿cierto? Pero sin embargo, Condorito es el menos chileno de nuestros personajes. Yo estaba en Colombia y tú le preguntas allá y te dicen Condoritos colombianos, y si vas a otro lado, Condoritos argentinos, Condoritos peruanos. Entonces, ¿es chileno Condorito? Bueno, sí, sin lugar a dudas, fue hecho en Chile. Los autores fueron chilenos, la idea es chilena. Entonces, ¿qué caracteriza algo como para poder decir esta historieta chilena? ¿Tiene nuestras costumbres? ¿Podría ser esa una caracterización? Bueno, si es así, dejamos fuera a Máximo Carvajal y toda su ciencia ficción. ¿No es chileno porque es ciencia ficción? ¿Qué es lo que no nos puede llevar a definir que está que es o no es chileno? Es difícil, ¿ah? Y yo dije, no, yo no te voy a poder responder, ¿viste? Sí es cierto que es más fácil cuando uno está hablando está haciendo ilustración costumbrista, si tú quieres, ¿no? Pero más fácil uno puede ver ahí la chilenidad. Hay un guaso, y por supuesto, ¿no? Si uno ve a un argentino, ¿cómo se llama? Los que están en el campo, Un gaucho. exacto, un gaucho, bueno, pues este argentino, te fijas, pero puede ser o no puede ser que eso sea chileno o no, te fijas, no sé, yo creo que si yo tuviera que escoger personajes, yo puedo determinar que sí hay personajes que nos representan en nuestra forma de ser, pero eso no quiere necesariamente decir que es chileno, puede haberlo creado incluso en extranjero, fíjate. Pensemos que de alguna forma el Guaso Ramón, nuestro personaje icónico en esta presentación, fue creado allá afuera, en Barcelona, cuando estaba lejos de acá, fue creado en memoria. No, de la nostalgia, de la nostalgia. De la Sí, nostalgia. Sí. Y justamente para ir concluyendo brevemente, Víctor, bueno, llegamos a una de las obras quizás más conocidas de Vicar, que es Donald, que es también una apropiación muy personal de Donald. Podríamos decir que también es un Donald con unas características que tienen algo de chileno, y vemos esta tensión que hay entre la idea de los dibujos costumbristas, como mencionaba Moisés, pero también dibujos hechos por chilenos que también tienen algo de chileno, de alguna manera. Bueno, evidentemente que la identidad o la esencia va trascendiendo en las creaciones, ¿no? En el caso de Donald es una industria, bueno, era una industria gigantesca en la década de los 70 cuando Vicar integra la editorial en Europa que se llama, primero fue Gutenbergus y después se llamó Egmont, que queda en Copenhague, en Dinamarca, que es la representante de Disney en Europa. Y
mi padre pertenecía en esa época a Selecciones Ilustradas, que era una de las agencias, era quizá la agencia más grande, la agencia principal en Europa de dibujantes e ilustradores. Ahí podrían estar, qué sé yo, San Julián, Fernando Fernández, grandes dibujantes de Europa. Y él participa de una convocatoria cerrada, interna, donde le proponen hacer un guión de 4 páginas y parece que, bueno, al parecer les encantó a los editores y siguió colaborando con ellos. Y Vicar tomó como referente al creador de Donald, porque el creador de Donald, el concepto de Donald y el personaje para la animación, para el dibujo animado, fue Disney, pero el que creó Donald en el mundo de la historieta fue Carl Barks. Y Carl Barks, que creaba los guiones y además, obviamente, todo el dibujo y sus ilustraciones, que terminó haciendo unos cuadros maravillosos al óleo de portadas, no sé si lo han visto, pero unos óleos que valen miles de dólares. Él le dio la pauta, le dio el ambiente, le dio el contexto a Donald, y Vicar tomó como referencia a Barks, y desde ahí él construyó una escuela. Hay una anécdota muy famosa, donde cuando Donald cumple 75 años, y Carl Barks también, justamente, le presentan, bueno, los juntan a todos en Dinamarca, en la editorial, y se van presentando, y cuando Barks conoce a Vicar, le dice: por fin conozco al dibujante que dibuja mejor que yo, el Pato Donald. Mi papá no lo podía creer, porque en el fondo para él era un referente, y fue un honor, una anécdota muy, muy conocida en el mundo de la historieta. Y claro, eso también tiene que ver mucho con la cultura de Donald en el mundo. El año pasado nos tocó estar en Finlandia, en Helsinki, exponiendo a Vicar, y Finlandia es un país que basa su cultura de la historieta en el Pato Donald. Un Pato Donald contemporáneo, con guiones que tienen que ver con circunstancias sociales o circunstancias de la política actual en Finlandia, y eso hace que los lectores sean los niños, pero también sean sus papás. Entonces es una revista muy vigente, y antiguamente, cuando mi papá llegó a dibujar más de 10.000 páginas, eso no fue porque él quisiera dibujar 10.000 páginas, sino porque la industria demandaba una cantidad de material semanal. Habían 100 guionistas, habían 100 dibujantes en el mundo que permanentemente estaban produciendo, porque semanalmente se iba a una revista con 100.000, 200.000, 200.000, 300.000 ejemplares en Finlandia, en Noruega, en Escandinavia, en Polonia, en Dinamarca, en Alemania. Entonces era una tremenda producción. Evidentemente la llegada de Internet cambió el escenario, no solamente para Donald, sino que para todo el mundo editorial. Pero bueno, eso fue un poco el origen de Vicar en Donald. Y bueno, se enamoró del personaje, y además él le aportó al personaje, como tú bien decías, Claudio, toda su experiencia y todo su acervo nacional, ¿no? De alguna manera también. De hecho, creó varios personajes en el mundo icónico de Donald. Hay varios personajes, hay un Pithecanthropus, hay una especie de chica neandertal, una pata neandertal que creó Vicar para la serie Donald, y está incorporada dentro de los guiones. Así que tenemos que ir cerrando para dejar un poco de espacio a las preguntas, pero no puedo dejar, Moisés, porque tú has hecho también un trabajo reciente sobre Héctor Arroyo, un dibujante que también, o sea, de alguna forma intenta salir al mundo, como lo hizo con mucho éxito Vicar, pero sí tanto éxito. Trató de trabajar en Disney, pero no lo logró, pero también habla de la complejidad del patrimonio gráfico chileno y de las múltiples historias que hay en torno a la historieta chilena, que está finalmente creada por hombres y mujeres de esfuerzo, de disciplina, y que están llenos de sueños, ¿no? Exactamente, estaba Héctor, que firmaba en Estados Unidos como John Creek. Fue buscando el sueño americano del mundo de la historieta. Él ya tenía un personaje creado, lo había logrado publicar en Chile, y tuvo una oportunidad para viajar a Hollywood, y buscando justamente entrar en alguno de los dos grandes estudios. Uno era el de Disney y el otro era el que hacía los Toons, los Looney Tunes. Y lamentablemente no pudo, pues, estuvo un año luchando contra
contra los dragones, contra sus limitaciones, contra lo difícil que puede ser estar en un ambiente completamente distinto y luchando por imponer un personaje. Y creó una historieta nueva de cero, la hizo sufriendo al mismo tiempo que trabajaba para subsistir. Y nada, pues bueno, y después de un tiempo decide volver simplemente porque no le estaba resultando. Y esa historia él la plasmó en cartas que le escribía a su esposa, se había casado hace muy poco, y estaban separados, entonces tampoco soportó esa separación, le había nacido un hijo, entonces tuvo un sueño y no pudo cumplir ese sueño. Sin embargo, él cuando volvió a Chile se desempeñó en una carrera profesional, pero cuando se jubila vuelve a trabajar nuevamente en la ilustración y trabaja en el suplemento infantil de Las Últimas Noticias, donde crea varias series y donde logra dar rienda suelta a una creatividad que él limitaba a un ámbito familiar durante su vida. Como tantos sueños, está el de ese, el de Héctor Arroyo, o está el mismo Mauro Cabrera, que estuvo en Chile, en Argentina, están todos los casos que tú mencionas. Gente que le va bien y gente que no le va tan bien. No podemos decir que fue un fracaso. Yo creo que lo que él aprendió allá le sirvió toda su vida. Pero sin embargo no logró el éxito que él quería que se lo puso como su meta. Pero bueno, historias hay y es bonito recuperarlas a ser parte del archivo de nuestro acervo común y que todos podamos conocerlas. Y en ese sentido lo que estás haciendo tú, digamos, desde ese archivo de lámina y estampa, es valiosísimo y se agradece desde el fondo de nuestro corazón. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando esta parte. Bueno, otra imagen también, ¿no? Terminamos con esta imagen tan entretenida también de Vicar, que hay mucho que hablar sobre él todavía. Yo creo que es uno de los autores que tenemos que seguir investigando. Yo sé que Moisés y Víctor están también con planes de seguir difundiendo su trabajo, así que Víctor ha hecho muchas también exposiciones fuera del país y que sigue siendo un autor muy querido y que tiene todavía mucho que enseñarnos. No sé, Marco, si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Hola, nuevamente sí. Mira, tenemos hartos comentarios, saludos de personas que los están viendo desde Estados Unidos. Hay Miguel Soto desde Trauco Comics, se les manda muchos saludos a todos. También Claudio Loder agradece poder acceder a material digitalizado. Sergio Martínez manda un saludo para el hijo de Vicar. Y habla un poco de la anécdota de Mampato como el caballito pequeño que dibujaba Vicar precisamente. Isabel Barros hace una pregunta muy interesante. Si pueden comentar algo sobre la invisibilización de las mujeres en la historieta, en la historia del diseño gráfico chileno. Bueno, no sé, Moisés, ¿no está? No lo veo. No, está, no, en este Pero, bueno, si se refiere al diseño gráfico exclusivamente, o yo pienso que quizás quería preguntar sobre la ilustración y la historieta. Lamentablemente, no hay muchas historietistas e ilustradoras en ese periodo en el que nosotros abarcamos. Hablamos un poco de Elena Poirier, el archivo también conserva algunos trabajos de Hedy Krasa, una gran dibujante austriaca que trabajó en editorial Rapa Nui en Chile. Está todo el trabajo también ya en los años 70 de Marta Carrasco, de quien hicimos una gran exposición justamente antes de la pandemia. Roser Bru hizo trabajos de ilustración, así que hay un proceso de redescubrimiento de estas grandes mujeres ilustradoras que no siempre, no siempre tuvieron la posibilidad de trabajar en las revistas, aunque hubo algunas que sí lo lograron. Entonces, lamentablemente hay pocas, pero la buena noticia es que se están redescubriendo, que hay investigaciones en torno a su trabajo, y sobre todo hoy día eso ha cambiado mucho, y ya a partir de los años 90, con Marcelo Trujillo, hoy día con revistas como
como Brígida, por ejemplo, están dando espacio a estas creadoras. Sí, bueno, esperando, ya Moisés parece que está entrando también, pero Ahí para... está. Sí, tuvimos algún problema técnico, mil disculpas. Moisés, que también comentar como el rol de las mujeres, bueno, que está el trabajo de Lidia Geria, que tú también has investigado, y el trabajo de editoras. Yo creo que eso es importante recalcar, que si bien no hubo muchas dibujantes e ilustradoras, sí las principales editoras, o sea, las principales conductoras de revistas eran editoras. Está Roxanne, por ejemplo, y Elisa Serrana, que fue la directora de toda la colección de historietas de Zigzag, ¿no es cierto, Moisés? Exactamente. De dibujantes hay algunas que ya conocemos, Elena Poitier, pero historietistas, digamos, que dibujaran historieta, está Lidia Geria, que es casi una excepción a la regla, pero claro, lo más fuerte se dio a nivel de editoras. Sin Elisa Serrana y su esfuerzo no hubiese existido nunca la edad de oro que llamamos, ¿no?, de las revistas de historieta en Chile. Ella fue la que condujo y logró en ese mar de hombres que habían ahí, que eran todos los dibujantes, guionistas, etcétera, conducir un departamento y hacerlo productivo, porque si no, seguro que Zigzag lo hubiera cortado y se hubiera dedicado a importar revistas desde México solamente. Sí, es que sí. Y bueno, y antes de ella tenemos la labor de, por un lado, Roxanne y por otro lado la suegra de Coré, que es, se me escapa el nombre. Henriette Morvan. Exactamente, que dirigió El Cabrito, donde hay muchísima producción chilena de historieta. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas y los comentarios del público, de la audiencia. Juan Carlos Peña dice que es muy interesante la conversación y que uno de sus personajes favoritos, por supuesto, de dedicar era el Pato Donald. Alberto Mayor Casanova nos dice: la sección Algunas Cosas de Vicar era de mucha libertad en tema y personaje. Y por supuesto le gusta mucho Mitihuesos y El Pingüino. Miguel Soto Vidal manda muchos saludos desde la revista El Trauca, todo el panel. Ana María San Martín nos pone otra inquietud. ¿Por qué no existe un proyecto que reedite este patrimonio para que sea difundido a las nuevas generaciones? Bueno, ya no, Bueno, sí, ya, esta es fácil, esa es como galleta. Sí, hay proyectos y se está reeditando, pero nunca olvidemos que existen, y muy seriamente, ya lo ha mencionado varias veces don Víctor Gagá, los derechos de autor. O sea, que yo no puedo decidir por mí y antes sí voy a reeditar algo y voy y lo publico. Primero que nada, ¿ok? Y segundo, que tiene que haber un mercado lector. O sea, yo no puedo dedicar un esfuerzo grande, yo como editor, a reproducir obras que después simplemente no se están vendiendo porque no existen los canales adecuados para distribuir, para vender. No es fácil, no es fácil. Ahora en nuestra editorial que yo trabajo, que es Nauta Colecciones, estamos haciendo un esfuerzo y hemos reproducido varias obras bien interesantes. Los invito a ubicar la editorial www.nautacolecciones.cl. Bien, siguiendo con el público, Sergio Martínez nos dice que un poco de la historia que ustedes mismos contaron del suplemento Mampato del Mercurio, y que dice que al principio tenía muchos dibujantes chilenos y que después fue cambiando a historietas extranjeras, como Pillín de Walt Disney, entre otras. Y de cierta forma plantea la pregunta si era como el formato muy caro de producir, tener tantos dibujantes nacionales, y por eso empezaron a comprar más cosas desde fuera. Yo me supongo que sí, ¿no, Moisés? Sí, no, obviamente siempre es mucho más barato, hay que ser bien honesto, ¿no? Comprar material sindicado, o sea, material que ya fue producido, ya fue pagado y ya se rentabilizó y se distribuye para todo el mundo. ¿Qué es lo que hacía Walt Disney? O sea, el Pillín es un personaje de Walt Disney que estaba en la página 1 de Mampato completa ahí, y por eso uno revisa tiras de suplementos dominicales de mucha prensa en Chile y casi todas tenían material extranjero. Era más barato, esa es la verdad. Y si tú buscas una consideración comercial, pues ahí está. Eso. Bueno, Iván Navarro nos pregunta también, bueno,
nos, nos cuenta, comprendiendo el trabajo de Vicar en algunas revistas picarescas, como el caso del Pingüino, este siguió participando en algunas durante los años 70 u 80, y si es así, ¿tuvo algún problema con la dictadura por atentar contra la moral? En Chile no siguió trabajando, salvo lo que acabamos de comentar de Cosquilla, que fue involuntario además, pero para Europa sí, siguió trabajando para el Playboy alemán, para el Louis, para el Penthouse, pero no, él está su tiempo, a partir del 72, 73, su tiempo está al 100% en Donald, así que no tenía mucho tiempo como para abrir otras posibilidades de producción. Y no bueno, tuvo... perdón, y aclarar que en Chile prácticamente no se produjeron revistas picarescas después de septiembre de 73, hasta 88, 1988, Claro. y volvieron a salir. Claro, Vicar llegó a Chile el año 75, así que no le tocó vivir esa experiencia. No, él estuvo trabajando fuerte en el tema del Hueso Ramón, etcétera. Digamos, ¿no? En la década de los 80, invitado 1980. por Vittorio Girolamo en el suplemento Historieta de la Tercera. Es un gran suplemento, hay que decir también que estaban los mejores, estaban Mario Igor, Temo Lobo, Pepo, publicaron, fue un resurgimiento justamente después de haber cerrado la revista Mampato, fue un resurgimiento importante de la historieta, además en diario, en la prensa diaria, que es algo... Yo recuerdo que había una relación de mucho compañerismo con Vittorio y con mi padre, y había una suerte también de trabajo creativo, editorial dentro del proceso donde Vicar participaba activamente. Así que la suma de Temo, la suma de Mario Igor, la suma de grandes dibujantes chilenos fue para revitalizar la industria, ¿no? Que es tan importante. Y Vittorio decir también que tuvo un rol muy importante como dibujante él mismo junto a sus hermanos y como director de Mampato. Exactamente, un hombre muy querido en el ambiente, en la industria. Muy respetado, que es muy importante eso también. Alberto Mayor nos hace un comentario, en razón del tiempo lo voy a tratar de resumir un poco. Considera que se podría considerar algo como propiamente chileno, las situaciones anecdóticas donde la picardía y capacidad de improvisar es lo protagónico. Siempre opinando desde lejos de la metrópolis, dice. Una pregunta para Moisés, dice Iván Navarro Ormeño. ¿Existe en Chile alguna normativa que censure las historietas picarescas durante el régimen? ¿En Chile hoy? No, durante la dictadura. Yo no sé si hubo una... O sea, yo sé que después del 11 de septiembre no se siguieron publicando. No creo que en ese minuto haya habido una censura explícita. Pero creo que fue una autocensura de los editores. Ahora, después sí se instaló una censura especial, y que se notó mucho en otras industrias, como el cine, por ejemplo, ¿no? Donde películas simplemente no entraron muy tijereteadas, digamos. Si es que de haberla la hubo, pero yo creo que el corte de la publicación de revistas fue primero de los editores, que dijeron, señores, aquí no sigamos, digamos, no va a producir. Eugenia Sobarzo Paquén nos dice, bueno, desde su punto de vista editar se puede, solo que hay que destinar fondos. Yo creo que ese es el gran problema, pagar los derechos de autor, como ya lo han dicho otras veces. Vender los libros. Vender los libros, claro, un mercado, tiene que haber mercado. Víctor, ahí te pregunto, fuera de Chile, ¿hay planes de reedición se compila Donald de Vicar? ¿Se siguen? Porque hubo muchos compilados después de los años 70, 80, 90. ¿Hoy día se han seguido publicando? Mira, acá tienes un Hall of Fame, que es una serie que se ha republicado. Esto es una selección, todo esto es de Vicar, todo lo que hay acá adentro es de Vicar. Ahí, no sé si lo ven. ¿Y son redigitalizadas y coloreadas nuevamente o conservan el color original? No, ahora hoy día todo yo me imagino que está todo digitalizado y está photoshopeado. De hecho, la industria
en la última etapa de Vicar en Donald, él producía la original blanco y negro, porque él nunca coloreó. Creo que llegaba a Dinamarca, Dinamarca lo mandaban a Grecia, y en Grecia hacían el coloreo, o en España. O sea, habían estudios que se dedicaban al tema de colorear. Como cualquier industria, ¿no? En el fondo también economía a escala. Sí, yo imagino que se sigue reeditando, pero son los derechos de Disney, así que a Vicar ya no le llega nada. Así que, pero evidentemente también le pasó a él que le pasó la cuenta, porque ya 4 o 5 generaciones, lo que comentaba Moisés, ya los derechos estaban archipagados, así que se seguía reeditando, y obviamente el embudo se empezó a angostar y empezaron a desaparecer dibujantes, guionistas, porque además, bueno, coincide con la entrada de Internet en el mundo, y evidentemente eso desbalanceó el mundo editorial, y se tuvo que reinventar, y salvo en los países que, como yo comentaba, como en el caso de Finlandia, que tienen una cultura. Donald es parte de la cultura, así como Ramón podría ser parte de la cultura chilena. Bueno, parte de la cultura nórdica es Donald. Bueno, una de las últimas preguntas, Carlos Alberto Balboa nos pregunta, nos dice que cuando él era niño leía el Guaso Ramón, y siempre le llamó la atención cómo hablaba el Guaso, y que era muy difícil de leer para él. Entonces, ya me hace mucho sentido su pregunta, porque dice, ¿cómo se inspiró o de dónde tomó el modelo de esa forma tan particular de hablar? Sobre todo por cómo nos contaba Víctor Arriaga, que el Guaso Ramón nace en España. Bueno, yo creo que, o sea, nace acá y se arraiga en España. Yo creo que hay que ser más claro. Yo creo que hay algo musical detrás. Mi padre era un hombre que además tenía una hermosa voz, cantaba muy lindo, así que tenía un gran oído. Era un gran admirador en aquella época, cantaba en paralelo, así como forma anecdótica. Cantaba en la Radio América e imitaba a Al Johnson. Así que él tenía un oído muy musical, y evidentemente esa capacidad de observación es lo que le permitió generar este metalenguaje, porque además todos los bocadillos de Ramón, todos los textos están escritos a mano, por Vicar, ¿no? Esto no fue una tipografía que se incluyó, sino que todos los bocadillos tienen el lenguaje y creación de Vicar. Entonces, ese metalenguaje que hoy día uno lo lee y sigue vigente totalmente, fue una creación desde la observación y también desde la calidad en términos del estudio, ¿no? También mi padre era un hombre muy culto, muy estudioso. Por poner un ejemplo, cuando te llegaba un guión, no sé, 12 páginas de Donald, donde te ambientaban en una isla con Pithecanthropus, así en una época de cuando la Tierra ni siquiera andaban animales, él se empezaba a documentar, no existía el internet, así que tenía mucha información de libros, siempre estaba rodeado de libros, ¿verdad? Y había mucha lectura. Antes de abordar un guión, él leía mucho, trazaba mucho, investigaba mucho, hasta llegar al trasfondo del escenario donde él iba a generar los guiones, que en el caso de Donald, los mejores guionistas de Donald lo elegían a él para que desarrollaran sus guiones. Eso era un honor para él. Eso es súper interesante lo que comentas, Víctor, porque creo que algunos de los grandes dibujantes e ilustradores chilenos han combinado no solamente ese talento para el dibujo, sino también lo que tú llamas esa cultura, y que yo creo que es algo muy, muy interesante. También es algo que yo siempre comento con las nuevas generaciones, y que es algo que nos puede enseñar nuestro patrimonio gráfico. O sea, cuando pensamos en Pepo, cuando pensamos en Temolobos también, que era todo lo que conocen en una especie de enciclopedia viviente, o Mario Igor también, gente que tenía muchas lecturas, que se alimentaba de la música, del teatro, que eran cinéfilos, le encantaban las novelas de ciencia ficción. Entonces creo que hay también algo importante que aprender. Pepo decía, para ser un gran dibujante no basta con saber dibujar, sino que también hay que saber de historia, hay que saber de la historia del vestuario, hay que saber de un conjunto de conocimientos. Correcto, exactamente, sí, pues hay que contextualizar la historia, y
para que sea una buena contextualización, hay que investigar, hay que estudiar, hay que disciplinarse, lo que comentaba Moisés al principio, que la disciplina es fundamental, o sea, en cualquier labor, y en el caso de la historieta, requiere, ¿no es cierto?, los mejores. Yo entiendo que son personas que se alimentan también de las otras artes, ¿no? Como tú comentabas, Claudio. Mira, ya para cerrar, me imagino que estamos en los últimos tiempos. Angry Bird, el creador de Angry Bird, en el año 2011, mi padre falleció el 3 de enero del 2012, así que el 2011 la pasó muy mal porque ahí se le despertó la enfermedad que lo llevó al otro lado. Pero lo contactó el creador de Angry Bird para que le hiciera una historieta bueno, de estos personajes que eran en esa época, del 2009 en adelante, eran furor a nivel mundial. Así que ese era el nivel de dedicar y de cómo lo querían, ¿no? Era impresionante. Ahora me ha tocado mover su exposición. El 2018 estuvimos en Alemania, estuvimos en Hamburgo, estuvimos en Berlín. El año pasado, el 2019, estuvimos en Helsinki, en Finlandia, y el próximo año esperamos estar en Italia. Estamos ahí haciendo en el norte. Es la fanaticada que hay, ¿no? La gente, como hay cultura también desde el lector, ¿no? El lector también distingue dentro del abanico de dibujantes, en el caso de Donald, a Vicar, ¿no? Lo distingue, lo sigue, lo aprecia, y es un fanático. Entonces, hay fotos de mi padre en ferias del libro o en librería, y mi papá me contaba en esa época, yo no le podía creer, pero obviamente hoy día sí, porque me ha tocado oírlo, gente que da la vuelta a la cuadra para que le autografiaran los libros, ¿no es cierto?, los compilados o las revistas. Entonces, eso habla también de cuánto influye un dibujante, cuánto influye un creador en sus lectores, ¿no? Hay una anécdota hermosa que me tocó el año 2011 cuando hicimos una exposición, la primera exposición que hice de mi padre aquí con el Cultural de Las Condes. Entró una chica finesa cuando estábamos cerrando la exposición y se puso a llorar delante de emocionada, ¿no? Por el cuadro, por un original de Donald que había. Me dice, yo crecí con él, con Vicar. Bueno, le digo, ahora lo puedes saludar porque viene caminando. Oh, no lo podía creer, ¿no? Eso fue acá en Santiago. Entonces, ¿cuánto influimos, ¿no? ¿Cuánto los creadores, cuánto pueden influir en sus lectores, en sus auditores? Es tan importante. Por lo tanto, también hay una responsabilidad y un compromiso del que crea, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido también es tan importante la conservación de este material, y por eso es que hablamos con Moisés y con otros investigadores de patrimonio gráfico chileno, porque estas imágenes nos componen, son parte de nuestra memoria, y en la biblioteca también nos pasa eso, cuando mostramos originales de Pepo, de Temolobo, de Elena Poirier. Hay gente que dice, leí el Peneca, leí Mampato, leí estas revistas, y son parte de mi historia, y se van traspasando también de los abuelos a los padres a los hijos. Entonces pasa algo muy, muy bonito. Yo les agradezco a nuestros invitados, espero que Guaso Ramón, ese proyecto que tiene Moisés con Víctor también, de reflotar este personaje, volver a ponerlo en circulación, funcione, porque yo creo que hay mucha gente que está esperando a Guaso Ramón, y también todas las reediciones que se puedan hacer de Vicar y de Quevedo, que viene, que ya viene en este año, va a salir la reedición de Quevedo, y por supuesto que los vamos a estar informando también en el momento en que tengamos digitalizado y podamos compartir todas las maravillosas imágenes, historietas, algunas historietas completas de Vicar que se han realizado gracias a esta donación. Así que, Marco, muchas gracias a la biblioteca, Extensión. Moisés, sí. Moisés. Y yo quiero despedirme también, yo quiero dar las gracias a este espacio, a todos ustedes, y también quiero agradecer a Víctor por su generosidad, digamos, por compartir algo de lo que era de él para dejarlo en patrimonio, digamos, de todos nosotros en Chile. Así que gracias a Víctor, y gracias a la biblioteca. Eso. Bueno, muchísimas gracias también. Ojalá seamos un impulsor, ¿no es cierto?, para que los herederos de otras colecciones también se conecten con la Biblioteca Nacional, hagan el gesto, le sumen a nuestro patrimonio originales que están perdidos, que no sirven de nada tenerlos metidos en una carpeta o en un bolso, quién sabe dónde están. Y mucho mejor tenerlo en la biblioteca bien digitalizado y a disposición de todos los auditores, de todos los lectores, una manera de democratizar también nuestra cultura y fortalecer nuestra cultura. Así que muchísimas gracias
a la Biblioteca Nacional por la invitación y encantado de haberlos compartido con ustedes. Bueno, yo también quiero agradecerle a todos. Muy interesante la conversación. Otra vez aprendí mucho. Yo estoy muy contento porque cada vez que hacemos una charla de esta en la biblioteca, salgo como lleno de conocimientos nuevos y espero que la gente que nos esté viendo también haya aprendido mucho, haya refrescado su memoria, haya pasado un buen rato en el fondo. Y bueno, Víctor, Moisés y Claudio, les agradezco mucho. Quiero también aprovechar un poquito de tiempo para decirle a la gente que nos está viendo que estén atentos a la página de Facebook de la biblioteca y a sus otras redes sociales porque seguimos haciendo más charlas. Dentro de poco vienen algunas que nos quedan por hacer del Centro de Investigaciones Barro de Arana, tenemos otras con el archivo fotográfico, en fin. Esto no para, seguimos conectándonos con ustedes y nada, quiero agradecerle una vez más y hasta aquí quedamos por hoy día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.